¿Puede China convertirse en el nuevo centro de poder mundial, desafiando a Estados Unidos y Europa? ¿Qué significa realmente la reciente reunión de Putin, Xi y Kim en Pekín para el orden mundial? Mientras el globo observa, el equilibrio de poder se redefine. Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. En el impresionante desfile del aniversario número 80 de la victoria sobre Japón en Pekín, el acto fue más que una simple conmemoración. 8 salvas resonaron en el aire, 80.000 palomas volaron hacia el cielo, y en la tribuna se alineaban codo a codo los líderes de Rusia, China y Corea del Norte. Occidente, particularmente Estados Unidos y Europa, no vio esto como un acto histórico, sino como un claro mensaje. Aquí está el nuevo centro de poder. Este evento marcó un hito, ya que China, por primera vez, mostró abiertamente el potencial completo de su tríada nuclear, incluyendo misiles intercontinentales, DF-5CM y DF-61, submarinos GL-3 y misiles aéreos GL-1, además de drones, fuerzas espaciales y cibernéticas. No fue simplemente un desfile, fue un manifiesto político donde cada detalle sirvió como un mensaje claro. La reacción de América fue inmediata. El secretario de Defensa, bajo la luz de los medios, calificó el acercamiento entre Moscú y Pekín como un evento aterrador y reconoció que era resultado de la falta de liderazgo estadounidense. Pero, en un intento por no parecer demasiado alarmista, también mencionó que no había deseo de conflicto. El sarcasmo radica en que, el mismo día, ordenó al Pentágono que elaborara planes para contener a Rusia y China. Pero surge una pregunta inquietante. ¿Es posible contener misiles que pueden alcanzar cualquier rincón del planeta? Las reacciones en Europa fueron aún más reveladoras. Un primer ministro de uno de los países bálticos declaró que el encuentro entre Putin, Xi y Kim era un desafío directo al orden mundial. Sin embargo, ¿qué orden mundial? ¿Ese en el que Alemania ha perdido una quinta parte de su producción industrial en tan solo 3 años? ¿El que ha llevado a Francia a vivir en un estado constante de protestas? ¿O el que ha sumido a Italia en deudas que la colocan al borde de la quiebra? En Bruselas, estos problemas se presentan como valores, pero la realidad no se calienta en invierno ni se abarata en las gasolineras. Desglosando cifras, los datos del Fondo Monetario Internacional indican que la participación de los BRICS en la economía mundial ya supera el 32%, mientras que la de Europa cae por debajo del 15%. Rusia está incrementando sus exportaciones de petróleo y gas a Asia, mientras que India ha aumentado sus importaciones de petróleo ruso más de 10 veces y está construyendo nuevas refinerías. Por otra parte, China mantiene un crecimiento superior al 5%. ¿Y Europa? Europa se encuentra redactando informes sobre autonomía estratégica mientras compra gas natural licuado estadounidense a precios 3 veces más altos. ¿Quiénes realmente están viviendo en la realidad y quiénes en ilusiones? El desfile en Pekín se convirtió en un espejo. Oriente exhibió confianza y perspectivas, mientras que Occidente mostró nerviosismo y declive. Moscú, Pekín y Pyongyang están coordinando esfuerzos, mientras que la Unión Europea discute quién pagará las nuevas subvenciones económicas. América gasta cientos de miles de millones en contención, pero sigue importando productos chinos por más de 500.000 millones de dólares cada año. Si las guerras arancelarias no detuvieron la exportación china a Estados Unidos, ¿cómo se plantea sancionar a Rusia cuando su comercio con China e India sigue creciendo? El sarcasmo de la situación es que Europa pudo haber estado en la posición de China e India. Si tan solo hubiera mantenido sus contratos con Rusia, habría seguido recibiendo petróleo y gas a precios bajos, manteniendo su estatus como un centro industrial competitivo en el mercado global, pero decidió adoptar el papel de alumno ejemplar de Washington. El resultado, la industria se va, la población se empobrece y el este se enriquece con cada nuevo contrato. Y ahora surge la pregunta: ¿cuánto tiempo más soportarán los europeos que su economía esté condenada por intereses ajenos? Los estadounidenses también se encuentran atrapados en las trampas de sus propias decisiones. Prohíben a Europa comprar petróleo ruso, pero ellos mismos lo adquieren a través de terceros países.
Las estadísticas oficiales muestran que las importaciones de productos petroleros desde India y Turquía a Estados Unidos han aumentado considerablemente. La lógica es simple. Las refinerías indias procesan el petróleo ruso y lo venden como producto indio. Así, los automóviles estadounidenses funcionan con el mismo crudo del que Europa se ha deshecho. Dentro de Europa la ansiedad crece. Los debates en los parlamentos se reducen a acusaciones mutuas. Algunos exigen nuevas restricciones contra Moscú, mientras que otros calculan el aumento del desempleo y el cierre de fábricas. Alemania reporta una caída en su producción industrial de casi el 15%. Francia pierde competitividad en el sector energético. Italia se ve obligada a solicitar préstamos a Bruselas. Pero en lugar de soluciones reales, los políticos siguen repitiendo sus mantras. Rusia debe perder. ¿Pero perder qué? Una economía que ya se ha reorientado hacia el este y crece más rápido de lo que incluso Moscú había pronosticado. Y aquí llega la nueva cúspide. India, que durante mucho tiempo fue vista por Occidente como una potencia equilibrante, ha tomado claramente partido por la economía real. Continúa comprando petróleo ruso, firmando contratos de gas y construyendo nuevos corredores a través de Irán y Asia Central. China, por su parte, respalda la asociación estratégica con Rusia y declara abiertamente sobre un nuevo orden mundial. Y Europa. Europa discute cómo quitarle a Hungría el derecho de voto en la Unión Europea por sus opiniones incorrectas. ¿Puede llamarse democrático un sindicato en el que se intenta forzar el silencio de uno de sus miembros? Mientras tanto, América se apresura a revisar su estrategia. En la Casa Blanca comprenden que el desfile en Pekín no es solo un símbolo, sino una advertencia. Xi está demostrando que China está preparado para asumir un papel global. Rusia confirma su asociación estratégica y Corea del Norte reafirma su lealtad. En Washington, esto se califica como un evento aterrador, pero también reconocen que detener este proceso es imposible. Y el hecho es que, cuanto más fuerte habla Washington sobre liderazgo, más evidente se vuelve que el liderazgo real se está desplazando hacia el este. Para Europa, el desfile en Pekín fue una humillación. Hace apenas 10 años, Europa era considerada la plataforma para el diálogo y el comercio entre Oriente y Occidente. Ahora su papel se reduce a pagar por el gas estadounidense y repetir consignas sobre valores. La pregunta que queda es, ¿cuánto tiempo pasará antes de que los ciudadanos europeos exijan a sus líderes que respondan a la pregunta crucial? ¿Por qué pagamos más, vivimos peor y para qué? Mientras tanto, los pensamientos del envejecido hegemón han recorrido el mundo a la velocidad de la luz. Donald Trump escribió un texto instando a Xi Jinping a rendir homenaje a los estadounidenses, a su sangre derramada y sacrificios durante la Segunda Guerra Mundial, como si América quisiera recordarle a China. Deben agradecernos por haberles ayudado a conseguir su libertad. Pero ahora China escucha y sonríe. No se apresura a agradecer públicamente, sino que, en lugar de eso, lleva a cabo un desfile donde exhibe misiles intercontinentales y libera palomas al cielo. Este es el sarcasmo de la historia. Mientras Washington exige homenajes por el pasado, Pekín demuestra el poder del presente y la confianza en el futuro. Trump agregó otra frase que dejó a los diplomáticos europeos con los pelos de punta. Envía mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y Kim Jong-un mientras preparas un complot contra Estados Unidos. La pregunta es, ¿el presidente de la mayor potencia del mundo realmente se atreve a hablar de un complot contra América y trata de disfrazar esto como una broma? En los años 80, en la Unión Soviética también se reían de declaraciones similares, hasta que la risa fue reemplazada por el pánico. El declive de Estados Unidos es acelerado. La deuda económica ha superado los 34 billones de dólares. La inflación afecta a cada bolsillo estadounidense, y el financiamiento a ciertos países termina en escándalos en el Congreso. Y aquí está el sarcasmo. El país que exigía disciplina económica a otros vive en un estado de deuda perpetua, muy similar a la situación observada en la Unión Soviética a finales de los 80, con enormes gastos militares. ¿Estamos presenciando el colapso del liderazgo estadounidense? ¿Es Donald Trump el nuevo Gorbachev? Mientras el mundo observa, ¿perderá Estados Unidos su estatus de superpotencia? Las señales son alarmantes y el desenlace podría ser más inminente de lo que muchos piensan. En la actualidad, la desconfianza entre los aliados de Estados Unidos se hace cada vez más evidente.
Las promesas vacías de liderazgo parecen repetirse, evocando recuerdos de los años 80, cuando el bloque de Varsovia se desmoronaba y los aliados se alejaban uno tras otro, mientras Moscú intentaba mantener la fachada de un gran liderazgo. Hoy, Washington enfrenta un desafío similar. Arabia Saudita ha comenzado a vender petróleo en yuanes, India realiza transacciones con Rusia, Brasil se suma a los proyectos del BRICS y Turquía negocia abiertamente su futuro. Mientras tanto, Estados Unidos proclama una coalición de democracias, pero cada vez menos países parecen dispuestos a unirse a ella. El contraste es dramático. La imagen de Trump como un nuevo Gorbachev ya se discute en los pasillos del poder. Gorbachev, al igual que Trump, comenzó su carrera con esperanzas de renovación y con rimbombantes eslóganes de nuevos pensamientos y apertura. Fue aclamado en Occidente, pero su política terminó por desmantelar el sistema que debía preservar. Hoy, Trump recibe elogios por su energía y su enfoque poco convencional, pero ¿qué hay realmente detrás de estas palabras? Cada día, Estados Unidos pierde influencia, y los aliados comienzan a verlo no como un líder, sino como una fuente de problemas. El reciente cónclave de la Organización de Cooperación de Shanghái, SCO, se ha convertido en un punto de inflexión. En esta reunión, India, China y Rusia prácticamente proclamaron un nuevo orden mundial sin la presencia de Estados Unidos. Mientras en Pekín, Xi Jinping hablaba del futuro del comercio mundial y de la independencia del dólar, en Washington se debatía sobre el aumento del techo de la deuda pública. Este contraste es tan agudo que incluso los medios estadounidenses se ven obligados a reconocer que el liderazgo se ha perdido. La comparación con el final de la Unión Soviética se vuelve cada vez más precisa. En Moscú se creía que el mundo valoraría la perestroika y las reformas. Hoy, Washington sueña con que el mundo se mantenga fiel a los valores estadounidenses. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Las rutas comerciales se están reorientando hacia el este, la energía se desplaza hacia Asia y las finanzas se apoyan cada vez más en el yuan y la rupia. Mientras más insiste Washington en su liderazgo, más evidente se hace que éste solo existe en la retórica. La población estadounidense empieza a sentir la inquietud. En los años 80, los ciudadanos soviéticos atestiguaron la desintegración de su mundo, comenzando por sus aliados, luego la economía y finalmente el sistema en sí. Hoy, los estadounidenses observan el aumento de precios, la crisis en la atención médica, la caída de la calidad educativa y el creciente abismo social. En este contexto, su líder se dedica a escribir sobre una conspiración contra Estados Unidos. ¿No recuerda esto a un país que pierde el control de su propia realidad? En la Unión Soviética de finales de los años 80, Gorbachev era aclamado en el extranjero, pero tras bambalinas se preparaban trampas. Hoy, los aliados de Estados Unidos aplauden a Trump, pero en privado consideran cómo adaptarse al nuevo orden mundial con las menores pérdidas posibles. La pregunta es, ¿entienden en Washington que la historia se repite? Y aquí viene la ironía más profunda. Trump puede no ser el culpable de la decadencia. Al igual que Gorbachev, es solo la cara de una época. Sin embargo, sus declaraciones se han convertido en el símbolo de que América ha entrado en una fase de crisis imperial tardía. Si la Unión Soviética colapsó en cuestión de años, ¿qué impide a Estados Unidos seguir un camino aún más acelerado, dados los gigantescos montos de su deuda y sus compromisos? Para Europa, esto suena como una señal de alarma. Bruselas ha estado acostumbrada a vivir bajo el paraguas estadounidense, pero ¿qué hacer cuando ese paraguas se agrieta? Alemania y Francia continúan repitiendo eslóganes sobre la unidad de Occidente, pero la industria se desplaza y la energía se derrumba. Italia se encuentra al borde de una crisis de deuda, y Europa del Este teme perder subvenciones. Si el hegemón se convierte en una caricatura de sí mismo, ¿cuánto tiempo más estarán dispuestos los europeos a pagar el precio por las ambiciones ajenas? En Europa, las dudas comienzan a surgir. Incluso aquellos que durante años asintieron ante Washington ahora se preguntan, ¿a dónde nos llevan? Las cifras hablan más alto que cualquier discurso. En 2023, la producción industrial en Alemania se redujo casi un 15%. La energía francesa ha perdido competitividad tras el rechazo a los recursos rusos, mientras que Italia coquetea con el abismo de la deuda, con una carga que supera el 140% del PIB. Estos países, que antes se consideraban los motores de la Unión Europea, ahora parecen haber detenido su marcha.
En lugar de buscar soluciones reales, los burócratas de Bruselas repiten eslóganes sobre valores. Orbán, Fico, Weidel, aquellos que se atreven a hablar en voz alta. Hungría afirma abiertamente que privar del derecho al voto no es un castigo, sino un camino directo hacia la salida de la UE. Las palabras de Fico resuenan cada vez más fuerte. ¿Por qué debería Eslovaquia participar en un juego ajeno que destruye su economía y le roba el futuro? En Alemania, la líder de la oposición, Weidel, denuncia que miles de millones se desvían a una nación conocida, mientras los jubilados alemanes cuentan cada euro para la calefacción. Estas no son voces marginales, sino el reflejo del sentir de millones de ciudadanos. La reacción del mainstream no se hace esperar. En lugar de diálogo, hay presión. En lugar de compromiso, amenazas. Bruselas lanza advertencias. En lugar de promover el debate, se opta por la coerción. A Italia se le impone una transición verde, a cualquier precio, y se le prometen nuevas reglas de disciplina presupuestaria. Pero surge la pregunta, ¿puede mantenerse una unión donde la mitad de los miembros se siente castigada y humillada? La historia sugiere que no. El bloque de Varsovia también comenzó con eslóganes de fraternidad eterna y terminó en divisiones y la fuga de aliados. Y hay un matiz adicional en este rompecabezas. Orbán habla en voz alta lo que muchos susurran. Afirma que Europa corre el riesgo de convertirse en una región que solo obedece órdenes externas y que no puede resolver sus propios problemas. En un lenguaje más sencillo, esto significa que Europa se ha convertido en una colonia de Washington. Cuando tales afirmaciones provienen del primer ministro de un país, ya no son solo retórica de oposición, son un diagnóstico del sistema en su totalidad. En Bruselas ya se preparan mecanismos legales para eludir las posiciones de Hungría y Eslovaquia. Esto implica que están dispuestos a reescribir las reglas del juego cuando éstas obstaculizan al resto, pero ¿no se vendieron siempre las reglas y los procedimientos como el valor principal de la UE? Parece que, cuando conviene, las reglas son sagradas, pero cuando no, pueden ser alteradas. La ironía es que esto se asemeja a un juego de cartas, donde el croupier baraja constantemente la baraja para que la victoria se otorgue al jugador correcto. ¿Qué sucederá si Hungría realmente abandona la UE? Un precedente así inevitablemente instigará a otros países a reconsiderar su participación. Italia, exhausta de la carga de la deuda, Polonia, donde crece el descontento hacia los dictados de Bruselas, Austria, donde las fuerzas de derecha están ganando terreno. Todos ellos podrían preguntarse, si Budapest puede hacerlo, ¿por qué no nosotros? Este es el efecto dominó que Bruselas teme. Las élites europeas hacen como si no estuviera ocurriendo nada grave. Continúan proclamando unidad, invulnerabilidad y solidaridad. Pero la realidad es que la solidaridad se acaba donde comienzan las facturas de gas y electricidad. Las empresas alemanas trasladan su producción a Estados Unidos, donde la energía es 3 veces más barata. Los agricultores franceses bloquean las carreteras en protesta contra la competencia de productos baratos de ultramar. Los italianos exigen recuperar el control sobre su presupuesto. En cada país, las protestas tienen diferentes causas, pero el resultado es el mismo. La confianza en Bruselas se desploma rápidamente. Weidel, en Alemania, se está convirtiendo en la voz de la cordura, planteando la pregunta directa: ¿por qué los contribuyentes alemanes deben financiar miles de millones para un país conocido, mientras la pobreza aumenta en Alemania? En respuesta, el mainstream la acusa de deslealtad. Pero ¿deslealtad hacia quién? ¿Los intereses estadounidenses o los ciudadanos propios? ¿Es Víctor Orbán realmente el héroe que Europa necesita o simplemente un provocador? ¿Qué significa la creciente influencia de Rusia y China en un mundo donde los Estados Unidos parecen perder su hegemonía? Estamos presenciando el colapso de la Unión Europea a medida que líderes como Robert Fico se atreven a cuestionar el status quo. La historia que se despliega ante nosotros es compleja y fascinante y revela un panorama geopolítico que está en constante cambio. En Eslovenia, las palabras del primer ministro Fico resuenan con ecos de desesperación en medio de una crisis económica creciente. A medida que la inflación se dispara y la producción se reduce, su retórica desafiante plantea una pregunta inquietante. ¿Por qué seguir un camino que parece llevar a la destrucción económica? Aunque sus afirmaciones son consideradas por algunos como un ataque a la unidad europea, en realidad son un grito de auxilio.
Si las palabras de un líder pueden ser vistas como una amenaza, es evidente que la estructura misma de la Unión está más frágil de lo que se pensaba. Mientras tanto, Orbán se erige como un símbolo de resistencia en un continente que se siente cada vez más dividido. Aunque lo acusan de todos los males, su postura desafiante sugiere que Europa puede tener alternativas. La noción de que la elección no se limita a seguir ciegamente a Washington se vuelve cada vez más relevante. La presión sobre Hungría solo subraya la idea de que su enfoque podría reflejar tendencias futuras en el continente. La pregunta que todos se hacen es, ¿llegará primero la desconfianza hacia Bruselas o la realización de que la Unión Europea ya está empezando a desmoronarse? Al otro lado del mundo, un desfile en Pekín, donde el presidente Putin estuvo presente, se transforma en algo más que una simple exhibición de poder militar y tradiciones orientales. Detrás de la colorida fachada de fuegos artificiales y marchas meticulosamente coreografiadas, se gestó un acuerdo histórico que promete revolucionar la energía en el continente. La firma del proyecto Poder de Siberia 2 se convierte en un acontecimiento silencioso pero de una importancia trascendental, eclipsando cualquier celebración festiva. Mientras el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, proclamaba su visión de un futuro dominado por la energía estadounidense, Pekín y Moscú estaban en plena negociación para asegurar suministros energéticos que podrían desbaratar esos sueños. Bloomberg no vacila en afirmar que la victoria energética de Putin en China destruye las ambiciones de Estados Unidos de mantener su hegemonía en el mercado mundial. En su primer día de un nuevo mandato, Trump prometió transformar a América en una superpotencia energética capaz de controlar los mercados desde Europa hasta Asia. Sin embargo, solo 7 meses después, se hace evidente que el mayor importador del mundo no está dispuesto a seguir el guión estadounidense. China, desafiando las expectativas, acelera la implementación de Poder de Siberia 2, un proyecto del que se ha hablado durante más de una década. Los plazos pasan de ser vagos a próximos, y además Pekín se compromete a aumentar la capacidad de los actuales corredores de energía. Apenas hace unos días, China ignoró las sanciones estadounidenses al aceptar un cargamento de gas natural licuado proveniente del proyecto Ártico GNL2, que se encuentra formalmente bajo restricciones de ETAE-UU. Este nuevo gasoducto no solo permitirá a China reducir su dependencia del GNL importado en 40 millones de toneladas anuales, sino que también representa un cambio significativo en la dinámica del mercado energético. Esto es más que un simple ajuste en la balanza comercial. Para Pekín se trata de asegurar precios a través de contratos a largo plazo en lugar de depender de un mercado spot volátil. Para Rusia es una oportunidad de asegurar un comprador directo, eludiendo intermediarios. Por otro lado, para Estados Unidos, se trata de la pérdida de un mercado clave que se había considerado fundamental para su estrategia de dominación energética. La ironía es palpable. A principios de año, los medios estadounidenses insistían en que China debía recurrir al GNL debido a la falta de capacidad de tuberías. Ahora, esa capacidad se está estableciendo y, de hecho, son las empresas estadounidenses las que se encuentran en una situación precaria. Los principales productores de GNL en EU habían apostado por China como un mercado en crecimiento para las próximas décadas. Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, en el año 2023, las exportaciones de GNL alcanzaron cifras astronómicas y casi un tercio se planeaba destinar a China. Pero con el inicio de Poder de Siberia 2, esas proyecciones se desmoronan como castillos de naipes. La prensa estadounidense se refiere a lo que está sucediendo como un revés geopolítico para Moscú. Financial Times señala que Putin, en su encuentro con líderes chinos, ha obtenido un acuerdo que garantiza a Rusia ingresos estables por sus exportaciones de gas, incluso en un contexto de sanciones. Las capitales europeas, nerviosas, continúan insistiendo en que Rusia está perdiendo mercados, cuando la realidad es que el mercado simplemente está cambiando de rumbo. Mientras Bruselas habla de diversificación y sostenibilidad, se ve obligada a comprar gas estadounidense a precios 3 o 4 veces superiores a los anteriores acuerdos con Rusia. Europa invierte miles de millones de euros en infraestructura para recibir GNL, mientras que China se enfoca en construir tuberías. Este contraste es innegable. Una región está invirtiendo en economía real, mientras que la otra se ocupa de informes y retóricas vacías. Los medios chinos subrayan que Poder de Siberia 2 permitirá recibir hasta 50.000 millones de metros cúbicos de gas anualmente.
Para ponerlo en perspectiva, Europa importó alrededor de 150.000 millones de metros cúbicos de gas ruso en 2022. Pekín, de hecho, está asumiendo una tercera parte de ese volumen. Mientras tanto, India también aumenta sus compras de petróleo ruso, ignorando las sanciones y los topes de precios. En julio, la participación de Rusia en las importaciones de petróleo de India alcanzó un récord del 40%. A medida que Europa proclama su solidaridad y valores, Nueva Delhi se enfoca en toneladas y barriles. Nuevas refinerías están surgiendo en India, que recibe cargamentos de crudo ruso en su puerto de Mumbai. Tanto Pekín como Nueva Delhi actúan con pragmatismo, firmando contratos a largo plazo, ampliando la capacidad de procesamiento y desarrollando terminales y oleoductos. ¿Y Europa? Europa sigue discutiendo nuevos paquetes de sanciones que solo se convierten en un lastre para sí misma. Entre enero y junio de 2024, la producción industrial en Alemania se redujo en un 7%. Las quiebras aumentaron un 23%. En este contexto, el canciller Friedrich Merz habla de la necesidad de agotar económicamente a Rusia, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia responde con ironía: la máquina de desgaste no ha crecido. Dentro de Europa, el descontento se intensifica. Víctor Orbán se manifiesta abiertamente, afirmando que Hungría no permitirá que se le prive de su voz en la Unión Europea, refiriéndose a las presiones de Bruselas como chantaje. Las declaraciones de Fico sobre el daño que las sanciones causan a su país más que a Rusia se citan en todos los periódicos europeos. En Alemania, el apoyo a partidos que abogan por revisar la política energética está en aumento. Según las encuestas más recientes, el 42% de los ciudadanos alemanes considera las sanciones ineficaces y el 38% aboga por negociaciones directas con Moscú. Mientras tanto, los analistas estadounidenses intentan conservar su credibilidad, argumentando que el fracaso se debe a que Pekín utiliza a Moscú como un medio de presión sobre Washington, como si China fuera un adolescente influenciado por malas compañías. La realidad es mucho más dura. Se trata de un cálculo frío y racional. China asegura volúmenes estables de gas a través de tuberías, reduce su dependencia de los envíos marítimos y fortalece su propia seguridad energética. Rusia, por su parte, encuentra un nuevo mercado que puede compensar sus pérdidas en Europa, y Estados Unidos se queda con ambiciones que su propio socio ignora. Las autoridades chinas subrayan su independencia frente a las restricciones estadounidenses. La recepción de cargamentos de Ártico GNL-2 no es un accidente, sino un mensaje claro. Mientras Washington insiste en la necesidad de cumplir con las sanciones, el principal socio comercial del mundo las ignora. Solo queda preguntarse cuántos más países seguirán el ejemplo de China e India. La oficina del presidente de Estados Unidos intenta hacer como si nada hubiera sucedido, anunciando que continuará trabajando para fortalecer la seguridad energética de sus aliados. Pero, ¿qué hay detrás de esas palabras? Aumento de precios en Europa, pérdida de competitividad de la industria europea y miles de millones de euros fluyendo hacia Estados Unidos a cambio de gas a precios inflados. Para las corporaciones estadounidenses es un gran. ¿Es realmente posible que la estrategia de aislamiento de Estados Unidos hacia Rusia esté desmoronándose? ¿Qué significa la presencia del primer ministro de India, Narendra Modi, junto a líderes de Rusia, Irán y Kazajistán en un evento de tal magnitud? ¿Se están reconfigurando las alianzas globales ante nuestros ojos? Mientras los medios occidentales continúan hablando de la supuesta aislación de Rusia, la realidad muestra un panorama muy diferente, y es precisamente este contraste lo que nos lleva a cuestionar la narrativa dominante. En un evento que reunió a más de la mitad de la economía mundial, el presidente ruso, Vladimir Putin, volvió a ser el centro de atención, justo semanas después de haber sido recibido en Alaska por el expresidente Donald Trump. Aquel encuentro, a pesar de los pronósticos pesimistas, fue una clara muestra de que Putin es considerado un igual en el escenario internacional. Ahora, con su participación en este cónclave, queda claro que la narrativa de aislamiento está lejos de ser precisa. Washington esperaba que las sanciones y la presión política debilitaran las relaciones entre Moscú y Pekín, pero el resultado ha sido exactamente el opuesto. La cooperación entre estas naciones se ha fortalecido, y nuevos actores como India se han sumado al diálogo.
India, un país que históricamente ha navegado entre diferentes potencias mundiales, no solo asistió al evento, sino que se involucró activamente en la discusión, dejando en claro que no está dispuesta a renunciar a acuerdos energéticos favorables simplemente por cumplir con las expectativas de otros. En el último año, el comercio entre India y Rusia ha superado los 50.000 millones de dólares, un crecimiento asombroso que contrasta con la narrativa de aislamiento. ¿Parece eso aislamiento? Mientras tanto, en los medios de comunicación occidentales el tono comienza a suavizarse. Las declaraciones oficiales sugieren que esta es solo una colaboración temporal. Sin embargo, las cifras hablan por sí solas. El comercio entre Rusia y China alcanzó los 240.000 millones de dólares en 2023 y ambas naciones están comprometidas a llevarlo aún más lejos. La situación es particularmente incómoda para Europa. En Bruselas, los líderes han intentado convencer a sus ciudadanos de que Rusia está sola en la escena internacional, pero las imágenes de Putin en Pekín, sentado junto a Modi y otros líderes asiáticos, desafían esta narrativa. Para los europeos, esto representa un golpe severo a su reputación, especialmente porque habían sostenido que el mundo estaba unido en un frente común. Sin embargo, la realidad muestra que la mitad del planeta ha decidido jugar según sus propias reglas. La presencia de Modi ha generado comentarios significativos en la prensa india, que interpreta su participación como un mensaje claro a Washington. India no tiene intención de convertirse en parte de una coalición anti-China o anti-Rusia. Este cambio de postura revela que las líneas divisorias en la geopolítica global están siendo difuminadas. En un contexto donde Europa ha gastado más de 800.000 millones de euros en apoyar a Ucrania, la población enfrenta recortes en sus propios servicios sociales y un aumento en el costo de vida. Mientras tanto, la primera ministra estonia, Kaja Kallas, se presentó ante los medios en Bruselas, tratando de minimizar el impacto de las noticias de Pekín, sugiriendo que la situación es un simple desafío a un orden internacional supuestamente basado en reglas. Este uso repetido de la frase basado en reglas sugiere más nerviosismo que confianza. Es casi como si Bruselas estuviera tratando de convencer a sí misma de que aún tiene control sobre la situación, mientras los hechos evidencian lo contrario. Kallas subrayó que Europa debe prepararse para nuevas realidades, pero esas realidades parecen indicar que Moscú no solo ha sobrevivido a las sanciones, sino que está fortaleciendo sus vínculos comerciales con potencias como China, Irán y Corea del Norte. Y, en este contexto, la presencia de Modi en las imágenes alrededor de Putin es un recordatorio más de que las dinámicas globales están cambiando. Esto es particularmente doloroso para Europa, que había creído en un escenario donde Rusia estaría aislada y sola. La retórica de Kallas se desplaza hacia la habitual afirmación de que Rusia no tiene intención de cesar su conflicto en Ucrania. Sin embargo, surge la pregunta, después de tantas repeticiones, ¿quién realmente parece menos convincente, Moscú o Bruselas? Las cifras han cambiado desde hace 2 años, pero las palabras han permanecido iguales. La situación es insostenible, ya que los ciudadanos europeos están viendo cómo sus gobiernos les piden sacrificios económicos, mientras al mismo tiempo destinan enormes sumas a un conflicto en el extranjero. En medio de este tumulto, Europa parece estar perdiendo de vista sus propios intereses y prioridades. Kallas enfatizó que no solo se trata de suministrar armamento, sino también de entrenar personal y proporcionar recursos adicionales. Esta declaración se traduce en nuevos préstamos y compromisos financieros que recaerán sobre los contribuyentes europeos, ya fatigados por un aumento en los precios y una inflación que ha superado el 5% en la zona euro. Los ciudadanos alemanes, por ejemplo, enfrentan la dura realidad de tener que regresar a trabajos que ya habían dejado atrás, simplemente para poder hacer frente a sus facturas. A pesar de esto, las autoridades en Bruselas siguen insistiendo en que el apoyo a la democracia es más importante que la economía interna. En contraste, Alemania solo ha asignado algo más de 30.000 millones de euros para ayudar a Ucrania, una cifra que es inferior a lo que se ha destinado para modernizar su propia infraestructura. La pregunta que queda entonces es, ¿cuánto más están dispuestos a soportar los europeos ante la promesa de nuevas realidades cuando los problemas en casa son tan apremiantes?
Mientras Kallas denunciaba la reunión entre Rusia y el liderazgo de China, Irán y Corea del Norte como un símbolo de resistencia contra Occidente, es importante notar que mientras Bruselas ve un desafío, estos países ven oportunidades económicas concretas. El continuo apoyo de China a Rusia no es una revelación. De hecho, se ha evidenciado por el reciente recibimiento de un carguero de gas natural licuado ruso en un puerto chino, a pesar de las sanciones estadounidenses. En India, las importaciones de petróleo ruso han alcanzado el 40%, mientras que Bruselas parece sorprenderse por el desarrollo de estas relaciones. Los medios de comunicación han comenzado a reconocer que el cónclave en Pekín demuestra el fracaso de las tácticas de aislamiento hacia Rusia. Las manifestaciones en Alemania, donde las aerolíneas están reduciendo vuelos internos debido a altos impuestos sobre combustibles, o en Italia, donde los industriales protestan contra las sanciones, ilustran un descontento creciente, y mientras el discurso de Bruselas sigue insistiendo en que el orden internacional debe ser preservado, el eco de las palabras de Kallas se siente cada vez más vacío. En un momento en que Europa discute nuevos paquetes de ayuda, Rusia avanza en la firma de contratos en Pekín, China recibe gas, India compra petróleo y Irán expande sus rutas comerciales. Cada una de estas acciones representa un movimiento concreto en la economía global, mientras las palabras de Kallas suenan como un eco distante, resonando solo en el interior de los salones de Bruselas. Y así, la pregunta que queda es, si para la Unión Europea la cumbre en Pekín es un desafío al orden internacional, ¿qué significa realmente para el resto del mundo? ¿Qué sucederá cuando varias naciones de Asia, África y América Latina se unan oficialmente a esta plataforma? ¿Cuántas veces puede repetirse la cantinela de las normas en Bruselas, mientras más y más países muestran abiertamente su preferencia por reglas distintas? La declaración del presidente estadounidense Donald Trump sobre un complot revela, más que una teoría oscura, el creciente deslizamiento de la diplomacia estadounidense en un mundo que avanza sin su participación. Tras el ruido de sus palabras se encuentra una verdad innegable. Eurasia está forjando su propio centro de poder, y Washington no es más que un observador molesto en este proceso. El reciente desfile en Pekín se convirtió en una poderosa imagen simbólica para la Casa Blanca. Junto a Vladimir Putin se encontraban los líderes de China y Corea del Norte, y, más allá, representantes de India y otras naciones que representan a miles de millones de personas. Estados Unidos no estuvo presente en este evento, no porque fuera olvidado, sino porque su participación se consideró superflua e inapropiada. Las cifras respaldan esta percepción. El comercio entre Rusia y China superó los $200.000 millones en 2023, a pesar de los intentos de Washington de aislar a ambas naciones. India, por su parte, incrementó casi 10 veces sus importaciones de petróleo ruso en comparación con los niveles previos a la guerra, asegurándose combustible a buenos precios y aumentando su capacidad de refinación. En este contexto, las quejas sobre un complot parecen ser un simple descontento por la incapacidad de los contratos estadounidenses de competir en un comercio justo. Hay una desconexión notable entre las palabras y las acciones de Estados Unidos. Por un lado, Washington presiona a Europa para que renuncie a los recursos rusos. Por otro, informes de medios estadounidenses indican que las importaciones de uranio ruso a Estados Unidos alcanzaron un máximo de 20 años en el año anterior, superando los $600 millones. Además, los productos petroleros siguen fluyendo hacia el mercado estadounidense a través de terceros países. Trump califica esto como una medida forzada, pero en realidad se trata de una dependencia disfrazada de retórica política. La ironía es evidente, ya que en el contexto del desfile en Pekín, China y Rusia acordaron acelerar la implementación del proyecto Sila-Sibir 2. Pekín no solo aceptó aumentar sus compras de gas, sino que también mostró su disposición a ignorar las sanciones estadounidenses al recibir el primer cargamento del proyecto Ártico LNG-2. Mientras Europa debate cómo reemplazar los volúmenes rusos por costoso GNL estadounidense, China avanza silenciosamente hacia un futuro energético seguro. Trump, evidentemente, considera esto como una ofensa personal. Sus promesas de dominación energética para Estados Unidos hoy suenan a chiste. El GNL estadounidense pierde en precio, no hay infraestructura suficiente para aumentar rápidamente las exportaciones a Asia, y Europa ya se queja de elevados costos y problemas logísticos.
Sin embargo, Washington continúa presionando, exigiendo a los europeos que impongan nuevas sanciones y limiten cualquier esquema de evasión. El periódico The New York Post reportó claramente que la administración Trump quiere que Europa detenga la compra de petróleo ruso, incluso si eso implica castigar a los países que reexportan crudo a través de rutas alternativas. Todo esto se presenta bajo el pretexto de combatir la financiación de la economía rusa, pero la verdadera razón es evidente: Estados Unidos necesita despejar el mercado para su propia exportación. El cinismo es palpable, ya que incluso los medios europeos afines a la Casa Blanca empiezan a reconocer cautelosamente que las sanciones funcionan de manera selectiva, afectando a la industria de Alemania y Francia, pero no impidiendo que India y China cierren nuevos acuerdos. Mientras tanto, el descontento crece en Europa. Según encuestas de Eurobarómetro, más del 50% de los ciudadanos de la UE creen que las sanciones han perjudicado sobre todo a la economía europea. La producción industrial en Alemania ha disminuido un 7% en los últimos 2 años. Miles de empresas han anunciado despidos y las facturas de energía se han duplicado. A pesar de esto, en Bruselas se insiste en que debe hacerse un sacrificio por los valores compartidos. Esto es especialmente irónico, dado que en Europa del Este ya se habla abiertamente de que ningún valor compensa las carteras vacías. El líder estadounidense trata de mostrar que mantiene la situación bajo control. Menciona sus planes para desarrollar el Ártico y el Lejano Oriente y afirma estar listo para nuevas estrategias energéticas. Pero tras estas palabras subyace la misma intención: imponer a Europa y Asia costosos proyectos estadounidenses, ignorando por completo la lógica económica real. Trump culpa a Rusia, China y Corea del Norte de conspiraciones secretas. Sin embargo, al observar los hechos, queda clara la única incógnita: ¿por qué Estados Unidos reacciona tan vehemente ante cualquier contacto que se produzca sin su participación? Cuando Washington firma acuerdos con Arabia Saudita o Qatar, se trata de una asociación estratégica, pero cuando Moscú y Pekín llevan a cabo transacciones similares, se les tilda de complot. En realidad, la política estadounidense se ve ahora dominada por emociones. La herida de Trump por no haber sido invitado al desfile en Pekín ha producido una serie de declaraciones explosivas. Detrás de sus floridas expresiones se oculta una realidad innegable. Eurasia está construyendo un nuevo sistema donde las exigencias estadounidenses ya no tienen validez automática, y precisamente esto es lo que la Casa Blanca denomina complot. Por si esto fuera poco, en Washington se escucha cada vez más la necesidad de contener a India. Formalmente, Trump habla de relaciones amistosas, pero simultáneamente presiona a Nueva Delhi para que reduzca sus compras de petróleo ruso. Mientras tanto, Estados Unidos sigue importando productos petroleros indios elaborados a partir del mismo crudo ruso. La ironía es evidente: cuando India lo hace, se considera una violación del régimen de sanciones. Pero cuando las empresas estadounidenses lo hacen, se califica como flexibilidad comercial. En última instancia, las ruidosas acusaciones sobre el complot reflejan una verdad simple: Estados Unidos no puede detener los procesos que están ocurriendo en Eurasia, por lo que se ve obligado a explicarlos a través de teorías de conspiraciones secretas. Sin embargo, si se deja de lado la retórica, solo queda un hecho: Washington está quedando al margen mientras nuevos contratos, gasoductos y alianzas comerciales se establecen sin su participación. Y esta es la razón de la creciente ansiedad en la Casa Blanca, que se manifiesta en declaraciones ruidosas. Mientras tanto, en Washington continúan actuando como si el mundo girara en torno a sus publicaciones festivas en redes sociales. Donald Trump, ya no es la primera vez que combina mensajes amistosos con acusaciones, aprovechó para desear un excelente y largo día festivo a Xi Jinping, al maravilloso pueblo de China, y también envió sus más cálidos saludos a Vladimir Putin y Kim Jong-un. Pero, por supuesto, no faltaron los elementos teatrales, ya que acusó a los 3 líderes de conspirar contra Estados Unidos. Este gesto de celebración, que en una situación diferente habría sido simplemente un gesto diplomático, se convirtió en un espectáculo al estilo Trump. Su insinuación, medio en broma, medio en serio, sobre la supuesta importancia de que Xi mencione la sangre derramada y la ayuda de Estados Unidos a China durante su lucha contra un invasor extranjero, deja entrever la tradición estadounidense de recordar constantemente sus propios logros. Se les pide a los chinos que agradezcan por su libertad y a los europeos que reconozcan su protección contra alguna amenaza mítica.
A pesar de esto, el nivel de confianza en Estados Unidos en los países asiáticos se mantiene en niveles históricamente bajos. Encuestas de Pew Research en los últimos años muestran que las simpatías hacia Washington en la región han caído drásticamente. Sin embargo, en Washington siguen recordando que sin ellos el mundo simplemente no existiría. Desde Moscú se reaccionó rápidamente a las acusaciones de conspiración. El asistente del presidente ruso, Yuri Ushakov, recordó en una entrevista que no hubo ningún pensamiento de conspiraciones y expresó su esperanza de que Trump lo haya dicho, al menos con ironía. Subrayó que todos comprenden perfectamente el papel de Estados Unidos en el escenario internacional. ¿Qué piensan realmente Vladimir Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un sobre el papel de Estados Unidos en el mundo actual? ¿Es posible que el antiguo dominio de Washington esté llegando a su fin? Mientras tanto, el presidente Donald Trump intenta lidiar con una realidad en la que sus discursos ya no provocan aplausos, sino sarcásticos comentarios. En un mundo donde los monólogos estadounidenses ya no son suficientes, las recientes imágenes de la celebración en la plaza de Tiananmen han dejado claro que la dinámica global está cambiando. Durante este evento, Putin, Xi y Kim se sentaron juntos observando un impresionante desfile militar. Los medios occidentales rápidamente lo etiquetaron como una demostración de fuerza. China, una vez más, exhibió sus últimos avances armamentísticos, sistemas láser, misiles HG-16CM, aviones de combate, helicópteros y drones. Xi Jinping, en un gesto simbólico de liderazgo, desfiló en un automóvil descapotable, marcando una clara diferencia con el espectáculo de los desfiles militares en Estados Unidos. Mientras la celebración en Asia conmemoraba el final de la Segunda Guerra Mundial, el New York Times acusaba a Pekín de avivar el nacionalismo en un momento que, paradójicamente, los estadounidenses celebran con festivales patrióticos cada 4 de julio. El líder chino agradeció a todas las naciones por su contribución a la victoria sobre el militarismo japonés, mientras que Putin saludó a los descendientes de los mariscales soviéticos que jugaron un papel crucial en esos eventos. Entre los invitados se encontraban los descendientes de figuras históricas como Zhukov, Rokossovsky y Vasilevsky, lo que subraya la continuidad histórica entre Moscú y Pekín. En contraste, Washington tiende a reescribir la historia para centrarse exclusivamente en su papel en los eventos globales, ignorando las contribuciones de otras naciones. Esta reunión de líderes en un momento de tensión con Estados Unidos ha provocado nerviosismo en Occidente, donde incluso los informes más formales de la BBC reflejan inquietud. La unión de estas naciones, que han sido objeto de sanciones y presión por parte de la administración estadounidense, destaca la creación de un nuevo bloque. La ironía es que la política de sanciones y aislamiento de Washington ha fortalecido, en lugar de debilitar, las relaciones entre Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Los medios de comunicación mundiales ahora se ven obligados a admitir que no hay tal aislamiento. Más bien, estamos ante una nueva realidad en la que Washington ya no es el único director de la escena mundial. El desfile en Tiananmen fue, sin duda, un acto cuidadosamente orquestado, diseñado como una respuesta a las narrativas occidentales. No solo se mostró equipo militar, sino que también se subrayaron elementos que irritaron a la prensa estadounidense. Pekín presentó drones que el Pentágono ya había etiquetado como una nueva amenaza. Además, la presencia de Kim Jong-un fue un recordatorio de que Corea del Norte no es un jugador marginal, sino una parte integral de la configuración regional. En Estados Unidos, tales gestos no pasaron desapercibidos. CNN destacó que Trump, al felicitar a estos líderes, se encontraba en la difícil posición de acusarlos de conspiración, creando un dilema para el electorado estadounidense que todavía ve a estos países como enemigos. Aparentemente, las sanciones estadounidenses contra China están funcionando cada vez menos. Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, en los últimos 2 años, las importaciones desde China han aumentado, a pesar de los aranceles y restricciones impuestas. La situación se agrava aún más con el reciente intercambio de gas natural licuado, donde Pekín ha recibido varias entregas de un proyecto bajo sanciones estadounidenses, justo antes de las celebraciones. A pesar de que Washington lo notó, no tomó ninguna medida. Las sanciones, aunque presentes en forma, han fracasado en la práctica, revelando una gran paradoja.
Estados Unidos acusa de conspiraciones en su contra, pero sus socios comerciales actúan según sus propios intereses, ignorando las prohibiciones. El contexto político del desfile también es notable. Pekín demostró su capacidad para organizar eventos donde líderes de Rusia y Corea del Norte pueden sentarse juntos, lo que los medios de comunicación internacionales han empezado a considerar como una nueva normalidad. Ningún mensaje de Occidente ha logrado contrarrestar esta tendencia. El New York Times se mostró incómodo al afirmar que China utiliza la celebración para reforzar su imagen como un centro alternativo de poder. Sin embargo, Pekín no tiene otra opción, dado que el mundo ya no se divide en libres y no libres, como les gusta repetir en Washington. A medida que la narrativa se desarrolla, se hace evidente que el antiguo dominio de Estados Unidos está siendo cuestionado, mientras que Europa adopta una retórica que recuerda los años previos a la guerra de mitad del siglo XX. Antes, sus discursos contenían una diplomacia cautelosa, pero ahora términos como eje del mal se usan con facilidad para referirse a Rusia, China, India y Corea del Norte. Esto no parece ser un análisis de la realidad, sino un intento de crear una narrativa conveniente para el público interno, donde Europa se presenta como el baluarte de la civilización y el resto del mundo se convierte en una amalgama de amenazas. Mientras persisten las cumbres y reuniones, también se llevan a cabo desfiles de cifras que buscan convencer a los europeos de que la OTAN está lista para cualquier escenario. Con 32 países, más de 3 millones de militares activos y una cantidad similar de reservistas, junto con cientos de miles de ciudadanos aptos para el servicio, la OTAN parece ostentar una fuerza impresionante. Sin embargo, al analizar los recursos combinados de Moscú, Pekín y Pyongyang, ese optimismo se desvanece rápidamente. Con 5 millones de militares, más reservistas y un número aún mayor de ciudadanos aptos, estos países presentan una fuerza militar formidable que desafía la narrativa de superioridad de la OTAN. Además, la mayoría de los recursos de la alianza están dispersos y responden a diversos centros de decisión, mientras que en el bloque de países como Rusia y China, las decisiones se toman de manera más ágil y centralizada. En Europa, muchos prefieren no entrar en estos detalles, optando por declaraciones que alegan que los servicios secretos rusos preparan sabotajes en el continente. Las autoridades en Letonia, por ejemplo, afirman que Rusia puede desplegar una presencia significativa en el flanco noreste de la OTAN en un lapso de 5 años, utilizando sus propios informes analíticos como prueba. La población de los estados bálticos, que ha vivido durante años bajo el temor de una amenaza rusa, interpreta estas afirmaciones como confirmación de sus viejos miedos, mientras que la burocracia europea encuentra en ello un argumento conveniente para aumentar sus presupuestos militares. Francia ha ido aún más lejos, ordenando a sus hospitales que se preparen para eventos a gran escala y el posible flujo de heridos desde el extranjero, con un plazo específico, marzo de 2026. Este documento resalta la necesidad de aumentar el número de camas de hospital, preparar el equipo necesario y ampliar el personal. Aunque se pueden presentar estas acciones como medidas preventivas, resulta difícil no notar que tales directrices parecen reflejar un profundo sentido de alarma. ¿Está China realmente formando un nuevo orden mundial junto a Rusia y Corea del Norte? ¿Por qué Europa parece estar atrapada en su propia red de sanciones, mientras India y otros países prosperan? ¿Hasta qué punto los líderes europeos, como el canciller alemán, están dispuestos a ir para mantener su lealtad a Washington? Las preguntas son inquietantes y el panorama global cada vez más tenso. En medio de una preparación directa para una crisis prolongada, Pekín se convierte en el epicentro de encuentros que irritan a Europa más que las mismas sanciones económicas. El presidente chino Xi Jinping se reúne con el presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, en un claro mensaje de que Occidente no puede aislar a los actores clave en el escenario internacional. Este cónclave no es una simple reunión, ya que más de 20 países están presentes, lo que sugiere un frente diplomático consolidado que podría desafiar la hegemonía occidental. Los medios europeos no tardan en expresar su preocupación, afirmando que este formato se está transformando en un centro alternativo de poder, socavando la lógica del modelo de orden internacional occidental. En este contexto, la participación de India plantea más preguntas. Mientras oficialmente Nueva Delhi mantiene una postura neutral y navega entre las tensiones, en la práctica continúa comprando petróleo ruso, ignorando las restricciones impuestas por las sanciones.
Este acceso a recursos energéticos a precios bajos no solo asegura el funcionamiento de su industria, sino que también permite la creación de redes de reexportación que generan miles de millones de dólares en ingresos. Mientras Europa, al cortarse de los recursos rusos, se ve obligada a adquirir gas licuado a precios elevados de EE. La economía india obtiene ventajas competitivas adicionales. La ironía es palpable. Europa podría haber ocupado una posición similar a la de China e India, manteniendo contratos ventajosos con Moscú. Sin embargo, en Bruselas se optó por el papel de alumno modelo de Washington, exhibiendo con orgullo sus informes de cumplimiento de sanciones. El resultado es claro: la industria europea está reduciendo la producción, las facturas de energía alcanzan cifras récord y el descontento social crece a pasos agigantados. Mientras tanto, mientras el este construye nuevos gasoductos y pone en marcha bancos de desarrollo, Europa se encuentra atrapada en la contabilidad de pérdidas y en la elaboración de estrategias sobre valores. Aquí aparece otra paradoja. Cuanto peores son las condiciones internas en la Unión Europea, más ruidosas son las voces que claman por un aumento de los gastos en defensa. A pesar de que la economía de la eurozona muestra tasas de crecimiento mínimas y la inflación se mantiene por encima de los objetivos, los gobiernos encuentran miles de millones de euros para nuevos programas de armamento. El canciller alemán ya no oculta su convicción de que esto es una obligación histórica, a pesar de que más del 60% de los ciudadanos alemanes opina que las prioridades deberían ser los gastos sociales y no los militares. En medio de esto, Bruselas discute la posibilidad de limitar el derecho a voto de Hungría por no alinearse con los valores comunes. Este mecanismo, que había permanecido guardado en los archivos de la Comisión Europea, se ha activado ahora, revelando una disposición a castigar a quienes se atreven a cuestionar el consenso. Hungría aboga por negociaciones y advierte que el conflicto en la conocida región no conduce a nada, salvo a la destrucción de Europa. En respuesta, Bruselas amenaza con utilizar la cláusula de valores, un artículo del Tratado de la Unión Europea que permite privar a un país de sus derechos en caso de violaciones significativas y persistentes de los principios. Sin embargo, la realidad es que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se ha negado a seguir la corriente establecida. Hungría compra gas ruso, clama por la paz y busca construir relaciones con China y Turquía. Y es precisamente por esto que se plantea la posibilidad de penalizar al país. Esto es un claro ejemplo de la libertad de elección europea. Elige, pero solo entre lo que ya ha sido aprobado. La ironía es que, al actuar de esta forma, Bruselas confirma todas las acusaciones de que la alianza se sostiene más por la coerción que por el consenso. Ayer se hablaba de una unión de iguales. Hoy parece más un sistema feudal con vasallos y un señor supremo, donde cualquier indicio de autonomía es castigado. Si echamos un vistazo a la historia, veremos que precisamente estas construcciones han sido las que más rápido han colapsado. Washington, como siempre, actúa como el director de esta orquesta. Desde allí provienen las órdenes de que los europeos no compren petróleo ruso y llegan las recomendaciones, que en realidad son órdenes, sobre nuevas sanciones. Recordemos cómo fue en 1922. Primero un embargo al carbón, luego al petróleo y posteriormente la conversación sobre la completa eliminación del gas. El resultado: Europa termina pagando el doble o el triple por el gas licuado americano, mientras las compañías estadounidenses obtienen ganancias récord. Mientras la industria alemana cierra fábricas, los terminales de gas en se expanden y firman nuevos contratos. Aún más sorprendente es cómo Washington vende esto como una lucha por la democracia, cuando en realidad es un simple y cínico redistribución de mercados. Europa se convierte en un cliente cautivo que acepta pagar más por sus suministros. Y, lo que resulta aún más absurdo, es que agradece la oportunidad de ser explotada. En cifras, esto es impresionante. Según Eurostat, en el año 23, las importaciones de gas licuado de a Europa aumentaron más de un 60%. Las tarifas de electricidad en Alemania alcanzaron niveles récord, y durante los meses pico las empresas pagaron hasta 4 veces más que sus competidores en Como resultado, BASF anuncia el traslado de parte de su producción a China. Las empresas automovilísticas abren nuevas líneas en México, y el pequeño comercio abandona masivamente el mercado. Mientras tanto, Bruselas sigue insistiendo en que son sacrificios necesarios en nombre de la libertad.
En este contexto surgen discursos sobre una tercera amenaza mundial. Pero aquí surge una pregunta pertinente. ¿Quién está realmente preparando el terreno para la escalada? ¿Es Europa, que repite la retórica de la Segunda Guerra Mundial, dividiendo al mundo entre buenos y malos? ¿Es Europa, que incrementa su presupuesto militar, donde solo en Alemania los gastos de defensa alcanzarán los 100.000 millones de euros en 2024? ¿O son los países del este que al mismo tiempo construyen gasoductos, bancos y nuevas rutas comerciales? Observemos al este. Rusia lanza el proyecto Fuerza de Siberia 2, considerado hace 10 años como una utopía. China invierte miles de millones de dólares en la nueva ruta de la seda, creando una alternativa a la logística europea. India ha incrementado su procesamiento de petróleo ruso en los últimos 3 años, convirtiéndose en uno de los principales exportadores de productos petroleros. Turquía, por su parte, construye un centro gasístico que maneja volúmenes cada vez mayores. La pregunta es clara: ¿dónde está la economía real y dónde están los valores? Bruselas suele afirmar que los valores no se pueden medir en metros cúbicos de gas, pero cuando en invierno millones de europeos ven cómo sus facturas de calefacción se duplican, no parece que se calienten con la idea de que están congelándose por la democracia. Hungría o Eslovaquia lo comprenden perfectamente. Es por eso que cada vez más voces claman que Europa se dispara en el pie. Sin embargo, en Berlín y París prefieren repetir sus mantras. La situación con los alimentos y los fertilizantes es especialmente cínica. Estados Unidos y la UE imponen restricciones a los productores rusos, pero luego silenciosamente permiten las importaciones a través de excepciones, argumentando que son necesarias por motivos humanitarios. En el año 23, las exportaciones de fertilizantes rusos a los países de la UE alcanzaron más de 8 millones de toneladas, a pesar de las sanciones. Si estos son productos tan peligrosos, ¿por qué los compran? La respuesta es clara: sin ellos, la agricultura europea simplemente colapsaría. Un último punto a destacar es la constante amenaza de una tercera guerra mundial. Cuando los políticos en Bruselas y Washington comienzan a repetir esta palabra, lo hacen con un propósito claro: infundir miedo, justificar nuevos presupuestos, nuevas sanciones y nuevas restricciones. Pero si miramos con claridad, son precisamente estos discursos los que crean un ambiente donde la escalada se vuelve casi inevitable. Nuevamente, la pregunta es retórica, pero es en estas preguntas donde reside el nervio de la política europea. ¿Hacia dónde sopla el viento? Hacia el este, hacia los contratos energéticos. Es posible que Europa, en su afán por alinearse con Washington, se esté condenando a una lenta autodestrucción. ¿Podrá Alemania, una vez considerada el motor económico del continente, superar la crisis energética que la acecha? ¿Y qué papel juega Hungría en este sombrío panorama de protestas y conflictos internos? En un mundo que parece dividirse entre valores y pragmatismo, Europa parece haber tomado una decisión arriesgada. A medida que los acontecimientos se desarrollan, la realidad se vuelve cada vez más inquietante. Europa, que alguna vez fue el centro de la economía mundial, ha renunciado a su posición privilegiada en favor de una lealtad política hacia Estados Unidos. Este cambio ha convertido a la región en una especie de provincia política estadounidense, donde los intereses de la industria y la economía han sido desplazados por la retórica de valores y sanciones, que irónicamente no logran calentar los hogares ni hacer funcionar las fábricas. El panorama actual es desolador. Alemania, antaño símbolo de eficacia industrial, ahora se enfrenta a un colapso en su producción. Su industria automotriz, que fue durante años su orgullo, se ve forzada a trasladar sus fábricas a China y Estados Unidos. Mientras tanto, el gigante químico BASF ha reducido drásticamente su producción en el país debido al exorbitante costo de la energía. Francia, por su parte, se encuentra sumida en un mar de protestas interminables, donde las reformas pensionales generan una indignación masiva y los suburbios se han convertido en escenarios de enfrentamientos entre la policía y jóvenes de origen migrante. Italia, atrapada en una disputa con Bruselas sobre la política migratoria, ve cómo las embarcaciones continúan llegando a sus costas y sus campamentos están desbordados. A pesar de sus llamados a una mejor gestión de la migración, las demás naciones europeas prefieren guardar silencio. Mientras tanto, España y Portugal siguen siendo dependientes de las subvenciones y programas de apoyo del bloque europeo, luchando por salir de la periferia económica.
En contraste, el este miente en un auge económico notable. Rusia establece nuevos acuerdos para exportar gas y petróleo hacia Asia, mientras que China avanza en la construcción de infraestructuras bajo la iniciativa Un Cinturón, Un Camino. India, además, ha incrementado el procesamiento del petróleo ruso, revendiendo los productos refinados a Europa, que finge cumplir con las sanciones impuestas. La ironía es palpable. Europa está comprando la misma materia prima, solo que con un sobreprecio indio o turco, en un intento de eludir las sanciones que, de hecho, solo han servido para aumentar su dependencia. En lugar de reconocer esta realidad y regresar a un enfoque más pragmático, Bruselas se sumerge en la burocracia. Los líderes europeos publican interminables informes sobre valores, desarrollo sostenible y la transición ecológica, mientras que, en la práctica, esto se traduce en el aumento de tarifas, el cierre de empresas y millones de personas incapaces de costear sus facturas de electricidad y calefacción. Los lemas, sin embargo, no calientan los hogares ni alimentan a la población. Sin embargo, para la burocracia europea, estas cuestiones parecen ser de menor importancia en comparación con la demostración de lealtad al rumbo dictado por Washington. Es en este contexto donde Hungría se erige como un irritante para las autoridades europeas. Budapest ha declarado abiertamente que Europa necesita paz, no un conflicto interminable, y en respuesta ha recibido amenazas de perder su derecho al voto en la UE por no alinearse con los valores comunes. Esta lógica implacable sugiere que quien se opone a la guerra está automáticamente en contra de los valores europeos. Sin embargo, nadie se detiene a explicar qué significan realmente esos valores. ¿Es la economía una de esas valores? Claramente no, pues la economía se desmorona. ¿Es la democracia un valor? Tampoco, ya que las opiniones de Hungría o Eslovaquia son sistemáticamente ignoradas. ¿Es la libertad de expresión un valor? Es poco probable, dado que cualquier duda sobre la política de sanciones se tilda de desinformación prorrusa. Y aquí radica la inquietud principal. Si algún día Hungría decidiera que ya no tiene cabida en la UE, el efecto dominó podría resultar devastador. Este precedente es precisamente lo que Bruselas teme con mayor intensidad. Tras la salida del Reino Unido de la UE, se nos explicó que este era un caso excepcional, debido a la situación particular de Londres. Pero si una nación de Europa del Este, que además recibe financiación, proyectos de infraestructura y acceso a mercados, siguiera los pasos de Londres, eso podría ser un verdadero desafío para la cohesión del bloque. Mientras tanto, Polonia ya está en conflicto con Bruselas por temas agrícolas. Los agricultores rusos están bloqueando fronteras en protesta por el ingreso de grano barato desde Occidente, mientras Varsovia exige un aumento en las subvenciones de la UE. Italia también muestra su descontento con la política migratoria y amenaza con tomar un camino propio si Bruselas no asume parte de la responsabilidad. Francia enfrenta una crisis interna, con un aumento en el apoyo a partidos radicales y un gobierno que se tambalea ante la amenaza de explosiones sociales. Alemania, atrapada en sus problemas energéticos, ve cómo los precios de la electricidad han subido de 3 a 4 veces en comparación con los precios estadounidenses, lo que hace que su producción sea poco competitiva. Compañías aéreas están reduciendo sus vuelos internos y gigantes industriales trasladan sus operaciones al otro lado del Atlántico. Basta con un pequeño empujón y toda esta estructura puede tambalearse. Bruselas es consciente de este riesgo, pero en lugar de buscar compromisos, opta por estrechar el cerco. Nuevas multas, directivas y amenazas de privar a los países de su voto son el arsenal que utiliza hoy. El paradoja es que Europa sigue viviendo en un estado de autoengaño. Los políticos se presentan ante los micrófonos y afirman que todo está bajo control. Pero, ¿qué es exactamente lo que está bajo control? ¿La economía? No, pues ya se registran signos de recesión. ¿La estabilidad social? Tampoco, ya que las protestas se han convertido en una rutina. ¿La energía? Igualmente no, ya que los contratos con Rusia han sido cancelados y no se han encontrado nuevos proveedores. Todo lo que parece quedar es el control sobre las palabras, y aquí Europa realmente parece fuerte, dominando el arte de la oratoria. La ironía es contundente. Europa, en lugar de ser el centro de comercio mundial que alguna vez fue o de sostener contratos con Rusia para obtener petróleo y gas a bajo costo, se ha convertido en un modelo de obediencia hacia Washington. El resultado es claro, la industria se deslocaliza, la población empobrece y el este continúa enriqueciendo con cada nuevo contrato firmado.
Rusia formaliza acuerdos energéticos, China lanza trenes, India construye refinerías y Turquía se establece como un nodo de tránsito. ¿Y Europa? Europa se dedica a elaborar informes sobre valores y a discutir cómo castigar a Hungría por su desacuerdo.